sabemos que los que tienen catarata congénita unilateral tienen estrabismo. Siempre a veces pregunto, ¿qué porcentaje de pacientes con catarata congénita unilateral van a tener estrabismo? La respuesta es fácil, 100%. Todos los pacientes que tengan catarata congénita unilateral, todos van a tener en algún momento un estrabismo. Entonces, muchas veces hay que operarle no solamente la catarata o lentes secundarios, ya es afáquico, sino también corregirle la desviación. Y eso es algo que lo digo porque muchas veces he visto muchísimos casos de pacientes que no se salvan de que le hagan una refractiva, pero sí se salvan de que le operen el estrabismo. Entonces, he visto muchos pacientes, incluso con keratotomía radial, que tienen el ojo acá en la nariz o acá en la oreja y que vienen con la córnea tajeada porque le hicieron keratotomía radial o le hicieron la SIC o PRK o lo que sea, pero le dejaron el ojo en la oreja o acá en la nariz, con lo cual no tiene ningún efecto que le hayan operado. El paciente, incluso alguno le pregunta, y desde que te operaron ese ojo, ¿qué notaste? No, nada, yo estoy igual, obviamente. Si ese ojo no fija, que lo hayan operado refractiva, no tiene ningún efecto. Bueno, el sondaje lagrimal, cuando así ahora hace mucho que no hago sondajes lagrimales, pero uno aprovechaba las dos cosas, o si el paciente, los padres se quejaban de que tenían epífora o eso, entonces le hacíamos los dos. Lente secundario, trauma y estrabismo. A veces pacientes que vienen con algún trauma y también hay que corregirle la desviación. En cuanto a cirugía de estrabismo y miopía combinada en el mismo acto operatorio, no hay descripciones. Esto lo presenté en 2019 en la preacademia que he organizado aquí en Wright, y no entendí nada, pero bueno, digamos que no hay descripciones previas de esto. Voy a pasar la siguiente. Entonces, lo que yo empecé a hacer hace unos años es, bueno, la cirugía de estrabismo, ¿cuáles técnicas hay? Cuando tienen mucha miopía, el ojo se le desvía también porque ocurre que hay un desplazamiento del recto lateral hacia abajo y hay descripciones de, como el recto lateral se va hacia abajo, tomarlo con el recto superior, hacer una Jensen, que es sacar parte del recto lateral, parte del recto superior y atarlo como ven acá. O lo que yo hice es, en vez de tener que atar un músculo con el otro, que es un lío después la reoperación, directamente si está desplazado hacia abajo el músculo, lo subo para arriba y lo fijo a esclera, como si fuera una Faden, a 8 o 10 milímetros. Hay que tener cuidado acá de no perforar, ya que son miopes altos y suele haber un estafiloma, con lo cual se hace a veces peligroso pasar un punto por ahí. Por eso puse a 8 o a 10, depende de dónde esté la esclera blanca y se puede hacer. Y entonces, ya que estamos, le corregimos también la miopía. Acá tenemos 3 pacientes con anisometropía que tenían estrabismo y también tenían una alta miopía. Entonces, lo que le hicimos fue la corrección del estrabismo y después le metimos un lente espáquico para corregirle la miopía. Este era un caso, una paciente de 37 años, miope desde los 4 años de edad, esotropia desde la infancia. Un tema importante a tener en cuenta es cuando tienen estos lentes de alta graduación de miopía o de hipermetropía, hay que tener cuidado cuando uno los mide, ya que el ángulo, esto está descrito en la década de los 80 por David Guyton, tener cuidado porque el ángulo es menor cuando uno tiene alta miopía. Entonces, es un efecto prismático. El mismo anteojo hace un efecto prismático. Esto es una paciente que... Médico, gracias. Arturo, apaga el micrófono si podés, por favor. Este paciente tenía una miopía de menos 19, menos 250, 180, menos 19,5, con eso tenía 20,80 y tenía una esotropia de 20 dioptrías, con lo cual, como dije antes, de nada tenía sentido corregirle la refractiva si no le enderezábamos los ojos. Y acá vamos a ver la cirugía. Le hice a este paciente un retroceso de rectos medios. Hay veces que también los miopes altos son ojos más grandes, como ustedes ya saben, y eso a veces produce un desplazamiento de los músculos. El principal es el recto lateral, pero a veces también el recto medio también se puede desplazar hacia abajo, y entonces
producir este estrabismo, ¿no? En realidad son las poleas que sostienen, es el tejido colágeno que sostiene a los músculos, que luego de la quinta década empieza a ceder y entonces empieza a desplazarse hacia abajo el músculo. Entonces se le corrige el estrabismo, en este caso a este paciente concretamente le hice un retroceso de ambos rectos medios, y esta miopía de 19,5 con un cilindro de menos 2,50, se lo corregimos en la misma sesión operatoria. Por supuesto que no se hace láser. Yo pongo Artisan mucho en chicos para afaquia. Ahora vamos a mostrar otro caso de catarata congénita con lente Artisan. Y en este caso, lo que le hicimos es colocarle un lente Artisan de 19,5, ahí ven la graduación, con una óptica de 5, hay óptica de 5 o óptica de 6. La óptica de 5 tiene la ventaja de que la incisión es un poco más chica, de 5 en vez de 6. Tiene un poco la desventaja que si tiene una pupila más grande hay que tratar de evitarlo porque va a tener glare y problemas en la visión nocturna. Entonces, una vez que se coloca el lente, fundamental hacer la iridectomía para no tener un bloqueo pupilar. Y una vez que sabemos que la iridectomía es bien perforante, que no, a veces uno piensa que es perforante pero no lo es, y ahí sí que puede hacer un bloqueo pupilar. Bueno, la paciente se despierta ya con los ojos derechos y sin miopía. En este caso le hice un lente intraocular unilateral. En Europa ponen muchos uninos, vos que estuviste ahí con Camille Boudot. En Europa hacen mucho Artisan bilateral simultánea con anestesia general. Acá en este caso le hice Artisan unilateral y de estrabismo en los dos ojos. Esta es la foto post donde se ve que el lente está bien agarrado y bien centrado. Este otro paciente de 29 años, en estrabismo, decía que se le desviaba el ojo de los 12 años y empezó con miopía. Él se quería operar de refractiva, pero lo que le importaba a él era operarse la refractiva. Pero como vemos, le dije, el ojo se te desvía. Fíjense en esta foto abajo a la derecha cómo el ojo está hacia abajo, es lo que se llama el falling eye, no abduce bien y no eleva bien. Entonces, fíjense acá el queratocono que tenía este paciente, tenía una paquimetría baja de menos de 500 micras, y ven la longitud axial de 27 un ojo y 26,90 el otro. Y lo que le hice es una cirugía donde le hicimos una supraposición del cuerpo muscular, un poco lo que le dije que se hace en los miopes altos. Con eso a veces no alcanza, con lo cual también le tuve que retroceder el recto inferior, y además le coloqué un Artiflex. En este caso lo que estoy mostrando básicamente es esto de cómo se fija. Fíjense, se va a ver cómo el recto lateral está totalmente desplazado hacia abajo, que es lo que pasa en los miopes, y es eso lo que le produce el trastorno en la motilidad ocular y la desviación. Por eso este paciente no tenía ningún sentido que se haga la refractiva si no le corregíamos también esto. Fíjense, al disecar van a ver cómo el músculo no tiene un trayecto horizontal, sino bien desplazado hacia abajo. Ven que se va para abajo. Uno cuando empieza a disecar el septum intermuscular, ven que casi se va hacia el recto inferior. En la pantalla de ustedes, hora 6 es arriba, hora 12 es abajo, con lo cual, al estar totalmente desplazado para abajo, le está produciendo una alteración de la motilidad y una desviación. Entonces lo que hay que hacer es subir el músculo, subir el cuerpo muscular, suturando directamente el músculo y fijarlo a esclera, en vez de tener que atar recto superior con recto lateral, que una vez que después quiera reoperar la verdad que es un lío. Entonces prefiero directamente, y yo ya he reoperado pacientes que había operado con esta técnica, y la verdad que se hace mucho más fácil. Hubo un solo caso donde tuvo una hipercorrección, o sea, el ojo en vez de quedar para abajo quedó para arriba, y después le saqué un punto y volvió
volvió a la normalidad. Así que esta es un poco la ventaja, aparte del efecto que tiene en la corrección del estrabismo, que si uno tuviera que reoperar, se hace mucho más fácil. En cambio, si uno ata recto superior con recto lateral, una reoperación ahí se hace muchísimo más difícil. Bueno, este paciente, este es el Artiflex que le colocamos de -12, y fíjense que la alteración en la motilidad mejoró muchísimo y el paciente puede mirar hacia la izquierda con una buena abducción y una buena elevación. ¿Qué pasa cuando uno quiere hacer dos cosas? Estrabismo y catarata congénita. Bueno, uno de los temas acá pasa por lo que es la anestesia. Acá en esta foto estoy mostrando el doctor Pozo, mi anestesista en Trinidad Palermo. Me acuerdo cuando yo operaba en microcirugías, ahora me decía, Fito, no me traigas más este paciente, no me lo vuelvas a traer. Más de una vez no te lo duermo. Y decía, bueno, pero ¿no es mejor dormirlo poco tiempo y 2 veces? Y decía, no, es lo mismo. Una vez que lo dormís 10 minutos o 30 minutos es lo mismo. Con lo cual, el anestesista no me quería dormirlo de vuelta. Y bueno, ahí es donde empezamos a hacer cirugías a veces de cataratas congénitas bilaterales o catarata congénita combinado con estrabismo. En parte un poco también por el riesgo anestésico. Acá un poco para mostrar que encontrar la vía hay que tener cancha, tienen que ser anestesistas pediátricos, especialistas. Me acuerdo en su momento, la teníamos a Bernarda, que era una genia con las vías. Después Bernarda se fue y cuando tenía un chiquito teníamos que buscar una enfermera neonatóloga del Hospital Fernández porque no era fácil encontrar la vía a los chicos, así que es otro inconveniente. No es fácil dormir chicos. En este caso, bueno, acá mostramos una cirugía de estrabismo y catarata congénita, todo en el mismo ojo, todo en la misma operación, una sola anestesia. Hay se sabe hoy en día que la neurotoxicidad de los anestésicos en menores de 2 años de edad puede ser importante, por eso que cuanto menos tiempo anestésico tengamos mejor y cuanto menos anestesias mejor. En este caso estoy usando un microscopio neuroquirúrgico porque esto lo operé en el Trinidad Palermo, así que ven ahí la imagen es un poco diferente, pero bueno, la verdad que podíamos operar bien. Y estoy acá corrigiendo primero la cirugía de estrabismo, el orden tiene que ser así. Primero estrabismo, después catarata, o primero estrabismo, después artisan, y no al revés. Acá el orden de los factores sí altera el producto, así que es muy importante, porque si el ojo queda muy hipotónico después de una cirugía de cámara anterior y pasar un punto por esclera puede ser peligroso. Acá estamos viendo una persistencia de arbitrio primaria donde realmente tiene una membrana terrible. Y luego de la cirugía de estrabismo decidimos hacer entonces la cirugía de cámara anterior, sacándole esta membrana tremenda que tenía. Todo acá en la misma operación y todo en la misma anestesia, con lo cual el paciente se evita volver a entrar a la quirófano. Es un ejemplo, una chica que yo había operado a los 2 meses de edad, tenía afáquica, como verán, tiene un lente de contacto, mucho no le sirve el lente de contacto, está el ojo totalmente desviado, o sea que en el momento que hacía oclusión fijado, pero se no. Entonces, lo que le hicimos fue corregir el estrabismo con retroceso recto medio, recepción, y como tenía DVD, hacer una anteroposición del oblicuo inferior, más de 2 músculos horizontales no se puede operar por isquemia del segmento anterior, y de paso le corregimos el lente secundario con una artisanafaquia. Fíjense que llega a ver el reflejo en la foto de la izquierda de la áptica del lente artisan. El paciente ya lleva bastante tiempo y está bien fijado el lente artisan. He tenido pacientes pediátricos con artisan que se le ha movido, lo ha tenido que reclipear, sobre todo cuando tiene un puntito flojo el paciente se frota y al frotarse termina a veces desclipeando el lente y lo hemos tenido que reclipear. Bueno, he operado 9 pacientes con catarata congénita unilateral que también fueron operados de estrabismo en la misma sesión, 5 de sexo masculino, 4 de femenino, edades variables entre 6 a 23. Y acá el orden, como les digo, siempre el estrabismo primero, luego la catarata.
o siempre el estrabismo primero, luego el artisa. Se puede hacer retrocesos, resecciones y cirugía de oblicuos, todo primero, y después uno le hace la lensectomía, la vitrectomía anterior, y le coloca lente o no le coloca lente en el caso de que tenga menos de 2 años de edad. Todos mejoraron la alineación. Dos pacientes que eran con una leve exo, que después no hizo falta reoperar. No tuve endoftalmitis ni perforaciones esclerales. Sí tuve un caso de un absceso de córnea, un paciente que le operé estrabismo y catarata congénita, que fue un caso que alguno de ustedes conoce, no por el hecho de los puntos de Vicryl, sino porque tenía el punto de nylon flojo, y el paciente pediátrico, cero colaboración, los padres tampoco ayudaban para nada, y bueno, yo no estaba, y cuando vino no lo podían revisar, con lo cual cuando llegué yo después de las vacaciones en enero, 2 semanas después, ya el ojo estaba incendiado, lo teníamos que dar bajo anestesia y le hice un recubrimiento conjuntival. O sea que no era por el hecho de la cirugía de estrabismo, porque ya había pasado hace más de un mes, sino porque era un punto flojo, y ese es un tema que hay que tener cuidado con los pacientes pediátricos cuando tienen puntos, hay que sacarlos, porque no los pueden revisar, siempre tener en cuenta que a veces hay que hacer un examen bajo anestesia. Entonces, esto no hay descripciones en niños, solamente yo cuando era residente, Enrique Malbrán, me acuerdo que hizo, yo estaba ahí cuando hizo un estrabismo y después le hice una FACO, pero no está descrito en cataratas congénitas, no hay descriptos, y bueno, mucho menos artisa ni estrabismo. Generalmente lo que hacen refractiva no hacen estrabismo, y lo que hacen estrabismo no hacen refractiva. Tiene la ventaja de ser todo en uno, el combo, es que tiene menor exposición anestésica en chicos, menores costos, y tiene un mayor efecto, obviamente, en una misma operación. La desventaja, bueno, mayor inflamación y mayor riesgo de infección, por eso es muy importante el control postoperatorio bien de cerca. Así que las cirugías simultáneas son seguras y efectivas en casos seleccionados, tampoco que vayamos a operar a todos todo en uno. De hecho, hay muchas veces que cuando comparto pacientes con Martín de oculoplástica, donde hay que hacerle párpado y estrabismo, bueno, justamente es una situación donde ahí no hay que hacer cirugía combinada. Pero en estos casos de catarata congénita, y bueno, y en esto miopía, que no hay ninguna descripción todavía hasta ahora, miopía y estrabismo, la verdad que tiene muy buen resultado y da un efecto psicológico muy importante para el paciente. Gracias, Fito. Tenés una consulta en el chat de Facundo Garcilaso. Te pregunta si haces la misma cirugía combinada de estrabismo y lente fática con ICL. Es que yo no pongo ICLs. Si pusieran ICLs, sería lo mismo, se podría hacer. Adolfo, Sí. te hago una consulta. ¿Cómo controlás a los pacientes después de haber realizado el implante de estos lentes, la córnea? ¿Le pedís un recuento endotelial? ¿Le pedís un mapa paquimétrico? ¿Tenés alguna forma de controlarlos? Bueno, esto es el capítulo de cirugía de lente fáquico. Eso independientemente que le haya hecho con estrabismo o sin estrabismo, por supuesto que en realidad es antes, no después. Antes uno va a elegir el paciente si tiene buen endotelio y si tiene buena cámara anterior. Entonces, después uno lo sigue con paquimetrías y con recuento endotelial. El secreto es elegir bien el paciente y obviamente no elegir nadie que tenga poca cámara anterior, que igual el mismo programa no te deja calcular el lente, y que tenga buen endotelio, ¿no? Sí, por ahí, Rogelio, te agrego algo. Nosotros siempre estamos tentados y tenemos que saber qué nos dicen los fabricantes, que para poner tal lente, cualquier tipo de lente fáquico, inclusive lo deberíamos hacer para absolutamente todas las cataratas que operamos, hacer un recuento endotelial. El problema está en que muchos no saben ver el endotelio. Si no sos corneólogo, no sabes ver el endotelio. Si uno ve el endotelio y tiene una buena fisiología corneal, con una buena paquimetría, ya está bien. Y más en estos casos, un chico es muy difícil hacer un recuento endotelial. Se tiene que quedar quieto, y si ves, los aparatos de recuento endotelial no te lo permiten en un chico. Entonces lo que tenés que hacer es basarte en la fisiología corneal, ver cómo se mueven los espesores corneales, ¿no?
justamente en chicos, yo no tengo ningún interés comercial en ningún lente, pero justamente Artisan es la única firma donde coloca lentes pediátricos, con lo cual han tenido décadas, no años, sino décadas por delante, donde han visto que es seguro sobre el neotelio, justamente. Yo los problemas que creo que he visto con estas lentes tienen más que ver con un problema en la técnica o en la elección, como dicen ustedes, y creo que para seguirlos en el tiempo después de ponerlos, sirve más el mapa paquimétrico, porque a veces si el lente se mueve un costadito, uno puede ver que en ese costadito se empieza a engrosar, entonces me parece mucho mejor el mapa paquimétrico que el recuento en donde hay, que a veces te saca una foto estática de un solo lugar de la córnea. Totalmente de acuerdo. Sí, en chicos el tema es tener mucho cuidado con el control de los puntos. Porque los puntos flojos, el chico no se va a poder sacar en el consultorio probablemente, pues se te hace muy difícil y vas a tener que dormirlo. Por eso que siempre a los padres hay que decirles que se van a tener que comer una anestesia posteriormente para sacarle los puntos. Alguna vez he podido sacar algún punto, pero en general el chico no se queda quieto para que le pueda sacar los puntos flojos, y con que tenga un punto flojo nomás, el chico se va a frotar y te va a afectar el endotelio y el lente. ¿Me escuchás? Sí. Mira, tengo una pregunta. ¿Tenés en cuenta la rotación del eje visual, teniendo, por ejemplo, el queratocono S en la parte del astigmatismo o el cálculo del lente? Bueno, en general ahí tenía un astigmatismo que con la misma incisión más o menos lo pudimos corregir, y este paciente concretamente que mostré lleva ya por lo menos más de 10 años de follow-up, así que lo vi el año pasado y está perfectamente bien. Era un queratocono totalmente estable. Obviamente si el queratocono no es estable, no le colocas ahí un Artiflex. Y, a ver, me ocurre que muchas cirugías las ha operado mi esposa y me dicen, no, primero operar la catarata porque cambia la ubicación del lente para después tocar el estrabismo. ¿Ya varía, no? Primero el estrabismo, después la catarata. ¿No te varía eso cuando lo operás los dos juntos? No, justamente hay todo un tema que siempre a veces veo que dicen, no, operar la catarata que le va a mejorar el ángulo. Cuando es una exotropia sensorial, o sea que ya el ojo se desvió porque el paciente no veía, no se modifica el ángulo mayormente. Entonces, de todas maneras, ahí, que muchas veces siempre me preguntan, ¿le puedo operar? Si le opero la catarata, ¿no va a tener visión doble? O se va a arreglar solo. En general, si ya perdió la fusión, no la va a volver a ganar al operar la catarata. Entonces, ahí en general uno le opera. En esos casos, en adultos, yo no he hecho muchas cataratas combinadas. Esto lo hago más en chicos, porque no hago facos. Pero en adultos, lo que hay que hacer es corregirle la catarata primero y después corregirle el estrabismo en un segundo tiempo. Yo lo vi a Enrique Marbrán que hacía todo en uno, pero en adultos. Pero en general, ahí sí es un poco más difícil medir el ángulo, porque uno le puede errar en la medición. Está haciendo un Hirschsprung y no está haciendo un cover test, porque el paciente suele tener muy mala visión. Ahí sí conviene hacerlo en los dos tiempos. Para que acá tenemos un corneólogo. No. Yo, acotando lo que decía Rogelio, que en general los recuentos endoteliales que hacen un recuento automático no sirven directamente. O sea, sirven para darse una idea, pero no sirven para tomar una conducta. Está demostrado que no son buenos, y que los que son buenos son los que se llaman semiautomatizados o los que son manuales, que hay que contar celulita por celulita. El resto me parece que no sirve. Y estoy de acuerdo con Rogelio que el OCT para mí va a mejorar un montón en eso. Está viendo un montón de artículos de eso. De hecho, acotando algo más de lo que decís, Pato, cuando vos tomás en un recuento endotelial automático, vos estás tomando menos de 1 milímetro cuadrado de la córnea, ¿tá? Y la córnea tiene más de 150 milímetros cuadrados. Por lo tanto, si vos justo ahí tenías una guta o tenías algo, y lo digo por experiencia propia, me pasó a mí, cuando tuve un adenoviral en un ojo y tenía 800 células de recuento en el ojo izquierdo, y al año tenía 3.200 células de nuevo de recuento.
el recuento es tan variable que uno no tiene que tomar ese número como algo absoluto. Ese número va en un contexto de un cuadro clínico. Siempre hay que tener en consideración eso. Bueno, Luis, ¿querés que deje de compartir Dale. y así nos instruís vos? Bueno, no, yo no voy a instruir, pero vamos a Bueno, mostrarles así algo. te peleas con Emilio un rato, aunque sea. Dale. Bueno, yo voy a hablar algo bastante, creo que Adolfo me allanó el camino, ¿no? Lo que voy a hablar, pero la verdad que es un tema muy controvertido, muy controvertido. Lo traigo a colación porque en algunos lugares del mundo la cirugía de catarata bilateral simultánea en adultos, estamos hablando, prácticamente ocupa entre un 90 y 95% de las prácticas quirúrgicas de este tipo, como ser, por ejemplo, en las Islas Canarias. Hace un par de semanas me llamó un médico de Perú para hablar un poco de esto, me preguntó quién hacía, estuve preguntando en unos chats y me llamó la atención la cantidad en el mundo de cirujanos que hacen cirugía de catarata bilateral simultánea. Entonces yo les voy a hablar un poco de esto. Básicamente, el objetivo de esta presentación es estudiar y evaluar detalladamente los potenciales pacientes que se podría realizar una cirugía de catarata bilateral simultánea. Hace aproximadamente unos 20 años, 21 años, se crea una sociedad, que es la Sociedad Internacional de Cirugía de Catarata Bilateral. Esto es en Canadá. Estos son los miembros de la sociedad, los fundadores. Y yo me acuerdo que hace 21 años entré en esta página, miro un poco y habían 18 miembros de toda esta sociedad. Y yo dije, esta gente está totalmente ida, cómo van a operar de catarata bilateral un ojo. No nos olvidemos que para esta época estábamos todos aprendiendo o migrando de la cirugía extracapsular a la facoemulsificación, y la incisión pequeña fue uno de los grandes, digamos, saltos que tuvo la cirugía, y fue lo que llevó a estas personas a hacer esta sociedad, ¿no? Entonces yo creo que para hacer cirugía de catarata bilateral tenemos que tener una tríada, un trípode que es fundamental. Y lo primero que tenemos que tener en claro es que el cirujano tiene que ser un cirujano altamente experimentado. Esto no lo puede hacer alguien que está empezando, que está en formación o lo que sea. Tiene que ser alguien que tenga muchísimas cirugías y que sepa resolver diferentes tipos de complicaciones y cuadros. Obviamente que la otra pata del trípode son las medidas de asepsia adecuadas, que ya vamos a hablar un poco sobre esto. Y la tercer parte que tenemos que tener en claro es que el paciente tiene que tener absoluta conformidad, y si obviamente el paciente lo permite, si el paciente tiene un intelecto que lo permite, tiene que tener la conformidad y el entendimiento de qué es lo que se le va a hacer y los riesgos que va a correr. Esto es fundamental, fundamental. Entonces, cuando hablamos un poco de indicaciones de cirugía de catarata bilateral simultánea, bueno, en pacientes añosos que presentan dificultad para poder ingresar al quirófano, no estoy hablando no solo de una dificultad locomotora para moverse desde su propiedad, de su casa hasta el quirófano, sino también dificultades a nivel metabólico. Como bien nos contaba Adolfo recién, hay pacientes que uno los lleva al quirófano y el anestesiólogo no los quiere ni entrar en el quirófano, o por ahí tienen riesgos quirúrgicos aumentados, o son pacientes muy delicados. Pacientes con cuadros sindrómicos varios también es muy importante. No sé si, Adolfo, querés agregar algo en relación a la catarata congénita bilateral, que veo que ya estuviste hablando un poco de eso. ¿Adolfo? Estás muteado. Un poco lo que dijiste recién, a veces los anestesistas no quieren volver a dormirlo, hay riesgos anestésicos por el lugar o lo que sea, entonces he hecho bilateral. Hay que tener en cuenta si tienen síndrome de Down, que tiene un poco mayor de riesgo de infección por la blefaritis y todo el tema de flora, así que hay que tener en cuenta eso.
Pero sí, también he hecho bilateral simultánea por este tema que estás diciendo, ¿no? Bueno, y después hay una cosa interesante. Hay pacientes que les van a decir que nunca los operaron o que tienen mucho temor a operarse y que quieren que los duerman para hacer una cirugía de catarata. Hoy sabemos que dormir un paciente para una cirugía de catarata lo consideramos una exageración, pero hay pacientes que lo requieren y nosotros tenemos que escuchar al paciente, no hacer lo que el paciente dice, pero sí entender que hay pacientes que tienen crisis de pánico, hay pacientes que no lo van a poder operar con anestesia tópica, subterránea, paravulvar o con alguna anestesia de tipo asistida y lo van a tener que dormir. Ese tipo de pacientes que uno dice, bueno, es tan miedoso, se va a querer operar un ojo, son los primeros que le piden entrar al quirófano una sola vez en su vida. Son los primeros que le van a decir, doctor, hágame todo porque yo no voy a volver al quirófano, porque tengo terror a volver al quirófano. Entonces, esos pacientes que uno cree que van a ser unilaterales son los más bilaterales de todos. Bueno, otra indicación puede ser la cirugía con lentes multifocales, y eso se vio bastante debido al disconfort que genera el tener una lente multifocal en un ojo y tener un cristalino natural en el otro. Y es muy importante también, y esto lo agrego, muchas veces es una ubicación geográfica desfavorable entre el cirujano y el paciente. Ustedes saben que yo opero acá y en el exterior en muchos lados y a veces yo hace 15 años arranqué a hacer cirugía bilateral a la fuerza, porque me traían pacientes para operar y yo le digo, no, hay que operar un ojo solo, esto me parece que está mal, y la verdad no he tenido problema en 15 años y tengo algunos cuantos casos. Realmente es importante también considerar que el paciente se tiene que desplazar, se tiene que quedar en Buenos Aires o tiene que estar en otro lado. La recuperación va a ser muchísimo más rápida cuando uno realiza una cirugía bilateral. Repito, el paciente tiene que entender y asumir riesgos también. Esto es muy, Pero, muy Luis, importante. eso te abre el abanico a que básicamente las indicaciones son cuando el paciente y el médico quiera, básicamente. ¿Perdón? ¿Cuando el paciente? Y el médico quieran, porque cirugía con lentes multifocales es muy relativo. Si lo podés operar con 2 semanas Por de supuesto. diferencia, yo te puedo decir que con un monofocal, y si haces mínimo novisión o si dejas de lejos, también te puedo decir que está incómodo. Bueno, no caliente. Obviamente. El paciente es el que va a mandarte. Estamos hablando de un paciente que no tiene un cuadro, un síndrome de Down o algún paciente. El paciente es el que te va a decir, doctor, hágalo o no lo hágalo. Mirá, o no lo haga. Uno de los últimos pacientes que operé en Buenos Aires era un ingeniero en seguridad e higiene y se dedicaba justamente a todo lo que es la parte de quirófanos. Y bueno, después van a ver las fotos, justamente son de ese paciente, y él me pidió que le hiciera cirugía bilateral. Él me lo pidió, él vino a pedírmelo. O sea que uno tiene que tener esto en consideración. Y ojo, yo quiero decir algo que es muy importante. Yo no estoy defendiendo con una bandera la cirugía bilateral, ¿eh? Quiero que dejarlo muy claro. Quiero decir que tenemos un arma más acá que realmente tiene un apoyo y tiene un asidero y que se hace en el mundo realmente en forma bastante importante, y entonces uno tiene que mirar un poco qué es lo que pasa para ver los... Sí, a mí me pasa seguir, con ¿no? la refractiva. ¿Verdad? Sí. No, que muchos médicos en la refractiva, las SIC siguen haciendo unilateral por el riesgo de que quede mal o que haya una complicación, la PRK lo mismo. Y yo las refractivas al menos las hago bilaterales porque me parece un bajón tener que meter al paciente 2 veces, pero es verdad, tiene su lógica hacerlo una vez por, digamos, un ojo por vez. Igual, Pato, hay una diferencia muy importante que tenemos que tener en claro, que es la cirugía de superficie o extraocular con la cirugía intraocular. Es un abismo la diferencia que tenés ahí. ¿Tá? Acá estás hablando de entrar adentro del ojo, lo otro puede tener sus complicaciones, pero sabemos que es una cirugía extraocular menor. El mayor abismo es cuando ven bien o cuando ven mal, cuando es refractiva versus no refractiva. Una cosa es tener un paciente con un síndrome o cataratas importantes y lo tenés que operar los 2 ojos por X motivo, y otra cosa es que le estén metiendo un multifocal cuando el paciente por ahí ve 10 décimas con un más 250 y le estás operando los 2 ojos
es un poco más arriesgado, me parece. Perdón, Luis, buen día. Pero lo único que yo agregaría ahí es cuáles son las razones por las cuales médicamente y científicamente hasta el día de hoy la indicación es cirugía unilateral, que se ha hablado de esto un montón, y es solo exceso de precaución o se ha basado todo en un criterio científico de protocolos. O bien podemos hacer lo que se nos dé la gana. O sea, ese es ¿ha sido temor o es ciencia, no? Mira, Ina, lo ideal sería que todos los que han tenido algún tipo de inconveniente con una cirugía bilateral lo publiquen. Si vos mirás la literatura mundial, vas a encontrar 3 casos de infección en cirugía bilateral. Y yo dudo mucho que con los millones de pacientes que se han operado, hayan habido solo 3 casos. ¿tá? Entonces ahí tenemos que hacer un mea culpa a los médicos que no publican o que no hacen o que no dicen las cosas. Yo en 15 años he tenido un TAS unilateral en una cirugía bilateral. Lo que yo tuve, es mi experiencia. Tengo unos cuantos pacientes operados, pero realmente es muy complejo lo que vos decís, porque si vos no tenés realmente, y algunos médicos no te dicen que les pasó, es muy difícil saber cuál es la estadística. Si vos buscás, vas a ver que vas a encontrar 3 casos de infección en cirugía bilateral de catarata. Si vos mirás la cantidad de pacientes operados, realmente es menor que despreciable. Obviamente, siguiendo ciertos protocolos y consensos que les voy a contar a continuación, ¿no? Los lineamientos básicos de esta cirugía, obviamente, consiste lo más importante en lo que es la asepsia en todo momento, la asepsia y estricta de toda la hemicara superior. Es fundamental lo que les acabo de decir, el consentimiento informado específico para este procedimiento. De hecho, yo estoy trabajando en este momento para sacar un consentimiento justamente por nuestra sociedad, que todavía lo está reviendo, y al ver, no sé, índices del 98% de bilateralidad, por ejemplo, en Canarias, entre el 98, el 95 y el 98% de los pacientes se operan bilateral. El médico le pregunta si se quiere operar un ojo, porque ya son los dos directamente. Entonces es importante escuchar eso y ver cómo son, cómo seguir adelante, ¿no? Y lo que tenemos que tener en claro, que son 2 cirugías totalmente independientes. Es como si fueran 2 pacientes. Tenemos que tratarlo totalmente diferente un ojo de otro. Y cuando digo totalmente independientes, debemos cambiar todo. Nosotros debemos cambiar la mesa, camisolín, guantes, etcétera, absolutamente todo. Y cuando me refiero a independientes, estas son mis cajas de cirugía, estas son mis piezas de mano, la foto la saqué de mi instrumental. Tenemos que tener absolutamente todo duplicado. Y lo ideal sería que, aparte de tenerlo duplicado, tengamos el mismo instrumental, porque muchas veces nos vemos tentados a usar un instrumental que está mejor en una caja que en otra. No, tenemos que tener exactamente lo mismo y saber que lo que se usó no se puede usar para la otra cirugía y hay que cambiar absolutamente todo. ¿tá? También tenemos que tener muy claro que cuando usamos un ojo y otro ojo tenemos que tener diferentes lotes de sustancias viscoelásticas de un ojo a otro ojo. Esto es importante porque a pesar de que esta viscoelástica para mí es la mejor viscoelástica que probé, no podemos estar exentos de algún problema, de alguna falla técnica o de algún problema que tenga la fábrica. Entonces tendríamos que tener lotes diferentes de sustancias viscoelásticas para poder hacer esto. Y algo que yo hago, que es muy importante cuando voy a poner una lente multifocal, es tener exactamente otra lente multifocal de backup, ¿tá? Que eso muchas veces no lo tienen y eso realmente es importante. Obviamente que si las 2 lentes son de la misma dioptría, voy a tener una tercera lente de backup para los 2 ojos, ¿no? Pero es importantísimo siempre llevar una lente multifocal de backup, aparte de tener una lente para sulcus, un Artisan, una lente de cámara anterior y todo lo que ustedes quieran llevar. Pero esto que parece una
una verdad no se hace, y uno va con la lente multifocal y después viene rota, mellada, que me ha pasado abrir una caja de una lente y que haya venido dañada, o que la lente se caiga o lo que sea, y uno realmente tiene que tener un respaldo para este tipo de operaciones, ¿no? Fíjense, esto tiene menos de un mes. Este fue un plan quirúrgico que hice con 28 cirugías, creo, y miren la cantidad de cirugías bilaterales. Hay que tener en consideración y hay que saber y estar atento a todo en el quirófano, estar atento a la esterilización, estar atento a cómo vienen los ciclos de esterilización, estar absolutamente atento a todo, porque ustedes están operando un ojo y saben que viene el segundo ojo que tiene que cambiar todo, y tienen que estar mucho más atentos que en una jornada, digamos, convencional, ¿no? Bueno, las ventajas, no hace falta que las diga, Adolfo ya las estuvo comentando. La rápida recuperación del paciente es lo más importante. No hay anisometropía posoperatoria en caso de cirugías con pacientes que tengan ametropías importantes. Esto también es interesante. El menor costo global ya está totalmente visto, y la optimización en tiempo del quirófano también es muy importante porque no necesitan cambiar al paciente. También es importante saber cuándo abortar este tipo de cirugías, ¿no? Cuando hay una complicación quirúrgica, sea del tamaño que sea en el primer ojo, ya sea una complicación que uno dice, bueno, ya está, pero quedó bien, no hay que seguir con el segundo ojo. Tiene que ser una cirugía perfecta, y tiene que ser una cirugía, no sé, de 3, 5, 7 minutos, lo que tarde en hacerla no importa, pero tiene que ser una cirugía arreglada, perfecta, y ustedes tienen que dominar la cirugía. Si la cirugía los dominó a ustedes, no sigan con el segundo ojo. Eso es fundamental. Hay que evaluar el estado del paciente luego de la primera cirugía. Generalmente el estrés el paciente lo tiene cuando lo comienzan a operar. Si ustedes logran que el paciente esté calmado y le terminan de operar un ojo y hicieron una cirugía rápida y le sacan el campo, el paciente automáticamente le va a decir, doctor, siga con el otro ojo. Y siempre le tienen que preguntar al paciente si seguimos con el otro ojo. Es muy raro que el paciente le diga, no quiero operarme el otro ojo, pero puede llegar a pasar. Y ustedes tienen que saber respetar esa decisión, aunque tengan el plan quirúrgico. Ustedes al paciente le tienen que explicar que le van a operar los dos ojos, pero que cualquier inconveniente, cualquier cosa, le podemos llegar a operar un ojo, y dentro de 15 días, un mes, la semana que viene, le operaremos el otro ojo. Así que eso es muy importante. Y como les decía, estar atentos a la esterilización, porque si hay una falla en la esterilización, les va a retrasar todo, y no se tienten de seguir con el segundo ojo. Hay que suspender la cirugía y hacerla en otro momento, y esperar que termine o que haga su ciclo la esterilizadora para que ustedes puedan seguir operando. Obviamente lo que uno siempre tiene el terror, y lo que preguntó Ina hace un rato, es qué pasa con las endoftalmitis bilaterales en estos casos. La verdad es que no hay prácticamente bibliografía descripta de esto, aunque uno no tiene que dejar de prestar menor atención, porque puede llegar a pasar de que uno pueda llegar a tener esto. Entonces es muy importante, repito lo que dije hacia el principio, la asepsia en este tipo de intervenciones. Es fundamental. Y el síndrome tóxico del segmento anterior, que yo lo he tenido, gracias a Dios unilateral, no sé si fue porque cambié también el lote de viscoelásticos, no sabemos qué fue, pero lo tuve en un ojo, el otro ojo estuvo perfecto todo el tiempo. Es importante también prestar atención a eso. El edema macular bilateral, el edema macular quístico, realmente es raro, es muy raro, pero es importante también tener en consideración que podemos llegar a tenerlo. Y el error de cálculo en la lente intraocular es algo muy interesante a tener en consideración, ya que si nosotros hacemos una cirugía secuencial, no simultánea, hacemos una cirugía separada, y tenemos un error en el cálculo de la lente en el primer ojo, vamos a tener la posibilidad de afinar un poco mejor las cosas y tener un mucho mejor cálculo en el segundo ojo, ¿no? Bueno, yo les diría como conclusión que el paciente debe estar perfectamente, debe comprender perfectamente a lo que se somete, poder evaluar riesgos y estar absolutamente informado de todo lo que pueda llegar a pasar,
siempre tienen que pensar por dos en forma independiente. Es muy importante pensar que son dos pacientes totalmente diferentes y que deben cambiar todo. Es importante no seguir adelante la cirugía en el ojo congénere cuando existe algún tipo de complicación ante el primer ojo. Y el sábado yo volvía del interior, pasé por la casa de Adolfo y le conté que estaba operando y se corta la luz de quirófano y me pidió que presentara esto. Bueno, mandan un mensaje a la central eléctrica y les voy a decir que uno siempre tiene que tener un segundo plan para estas cosas, ¿no? Fíjense que cuando ustedes tienen en la caja de cirugía, yo sé que los cirujanos de Faco experimentados no saben lo que es este instrumento que está acá. Los cirujanos de Faco, perdón, más jóvenes, esto se llama ANSA, ¿tá? Es un ANSA que se usaba, que la usábamos para sacar el cristalino, y esto se llama cánula de 5 o cánula de doble vía, ¿tá? Esto lo tienen que tener sí o sí en la caja, porque si se corta la luz, como me pasó varias veces, ustedes si tienen un microscopio que tiene fibra óptica, no luz LED, porque con la luz LED no lo van a poder hacer, toman cualquier celular de cualquier persona en el microscopio, van a sacar la fibra óptica de la fuente, y fíjense, acá está el paciente, y esto fue hace 2 días, 3 días, colocan la luz del celular y miren la luz que tienen en el microscopio. Pueden operar perfectamente, pueden terminar la cirugía, pueden hacer absolutamente todo, obviamente, siempre que tienen que esperar que prendan un respaldo de un grupo electrógeno o lo que sea para poder seguir adelante, y pueden seguir con la cirugía sin ningún problema, y obviamente cortar la jornada y esperar a ver que resuelvan todo el cuadro en el quirófano, ¿no? Fíjense qué fácil que es. Entonces siempre tienen que tener un plan B, y lo tienen que tener, y tienen que tener un backup mucho más importante de lo que es ir y operar y nada más. Qué sé yo. Acá veo que la cosa viene complicada, entonces yo tengo el plan B, que sé que el auto va a seguir andando hasta llegar a una gomería y arreglarlo, pero fíjense, por ejemplo, acá, donde uno va a empezar a operar, el estatín se rompe, el Faco se rompe, entonces yo creo que nosotros, aparte de médicos, tenemos que entender qué hay adentro de los equipos. Esto lo desarmé yo los equipos me los arreglo yo, y tienen que saber mínimamente, si uno maneja un auto, tiene que saber los componentes del auto, y mínimamente tienen que saber qué hay dentro de un equipo para poder tratar de solucionar este tipo de problemas, más cuando la situación se hace un poquito más compleja, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y espero comentarios. A mí me interesaría un comentario. No, porque vos lo presentaste acá más o menos como que esta es una cirugía a la defensiva, hay que estar preparado para el desastre. Yo la verdad que la veo exactamente igual que cualquier otra cirugía. O sea, no veo por qué voy a tener más lentes de los que tengo normalmente, no tengo por qué tener más caja que lo normalmente, hagamos de cuenta que tengo 2 cataratas y punto. Pero por otro lado, lo que más me interesa a mí plantear es el tema de la indicación. ¿tá? Si bien alguna vez en mi vida he operado cataratas bilaterales, yo solamente me planteo, a ver, ¿qué pasa si este paciente mañana, cuando tiene que venir al primer control, le agarró COVID? O le agarró, no sé, una descompensación diabética, o se cayó por la escalera, o algo por el estilo. Y ese paciente nunca se va a poder controlar, y da lo mismo lo que le haya pasado, no lo vamos a ver nunca. Y la realidad es que la indicación de la cirugía bilateral, en mis manos, y lo que yo he visto, y los que yo he visto operado, 99,9% indicación económica. Por el paciente que quiere ahorrar plata, o por el médico que quiere que el paciente no se lo opere otro. Podremos disentir si es 99,9 o 90, pero no creo que baje de ahí. Entonces, yo creo que es importante tener esto aparte, porque tomar tantas precauciones, cuando la precaución fundamental es no operar los 2 ojos al mismo tiempo, no digo que sea un pecado mortal, pero yo lo reservaría para un caso que tengo que hacer anestesia general, como puede ser un Down o algo por el estilo. Tener que operar a un paciente con anestesia general por pánico, la verdad es que no me ha pasado en mi vida. Yo enucleo con anestesia local, hago braquiterapia con anestesia local, he operado chicos de 8 años el año pasado 2 veces con anestesia local conversando con el chico. O sea, no me convenzo de que todo tenga que ser con general, pero es un planteo. O sea, tengan en cuenta los motivos. No hay ninguna autorización, ninguna cosa firmada por el paciente que te vaya a salvar de un juez
cuando lo que hiciste no tiene base real, científica, en mi opinión. En realidad, Arturo, yo te entiendo lo que decís, y cuando hace 18 años, yo vi 20 años, vi este grupo de catarata bilateral, o pensé exactamente igual de lo que vos estás diciendo. Y pensaba exactamente lo mismo. Dije, esto realmente es una locura, ¿cómo van a hacerse? Hay que hacerlo cuando... Exactamente lo que vos acabaste de decir es lo que pensaba hace 20 años. ¿Sabés qué pasa, Arturo? El tiempo te termina dando la razón. Esa es la realidad, ¿ok? Si hace 15 años yo, no importa la cantidad de pacientes que operé, pero te puedo asegurar que son muchísimos, nunca he tenido ningún problema. Y te voy a decir otra cosa, lo del incentivo económico que vos acabaste de decir es muy interesante porque también lo describen, pero lo describen en contra. ¿Por qué? Yo no opero pacientes mutualizados, pero si vos operás un paciente mutualizado o una obra social o una prepaga, y lo saben muy bien los que hacen cirugía refractiva en este grupo, cuando le operás los dos ojos juntos, el coste, el valor de la paga es menor que si operaras un ojo y a los 15 días el otro. ¿Ok? Entonces eso se sabe. Y eso también es un desincentivo no solo para el médico oftalmólogo, sino para el anestesiólogo, que tiene que cobrar una anestesia o una anestesia y media cuando podría cobrar 2 anestesias, y para todo el equipo quirúrgico. Es justo al revés de lo que vos estás diciendo lo que pasa. Y aparte, la otra cosa que describen, que realmente es muy interesante, te digo, hace 15 días Oscar Asís me comentaba, Oscar Asís se formó acá en el Hospital La Gleize, es argentino, y hace 28 años vive en España, en Canarias. Y me comentaba justamente esto, y yo me quedaba diciéndole, pero ¿cómo no? Sí, me dice, el paciente viene a pedir la cirugía bilateral por un tema laboral, por un tema por miles de cosas, ¿ok? Porque vos sabés lo que es separar un ojo de otro ojo. Hace Yo lo exactamente pedí, Luis, pero hace exactamente 18 años yo decía tus palabras, Arturo. Te lo puedo asegurar. Yo decía, estos tipos están totalmente locos. Y lamentablemente me hicieron ver las cosas de otra manera. Luis, ahora hay una cosa muy importante que también rescato, que es la que vos decís, que es que no es una cirugía, no tengo enarbolada la bandera de cirujano bilateral de catarata. Ahora, hay situaciones en las cuales es correcto hacerlo y el tiempo es el que te termina dando la razón. Yo te puedo decir una cosa. Sí, yo también pedí la cirugía bilateral en mis ojos. Dije, cortame los dos el mismo día, el mismo momento. Bueno, pero no se meten adentro de tu ojo, es distinto. Acabo de decir, la diferencia astronómica y abismal es la cirugía intraocular de la extraocular. Es una diferencia, obvio. Se lo dije a Pato hace un rato. Lo que quiero relativizar un poquito, Luis, es la indicación que vos das. Yo también he hecho cirugías bilaterales cuando corresponde, pero lo que el paciente me pida está, no es mandatorio. Lo que el paciente me pida es lo que me pida. Después yo decido qué es lo mejor para él. Y estoy de acuerdo que se puede hacer y va todo bárbaro. El día que tengas una endoftalmitis bilateral, no la vas a hacer nunca más. Y no creo que en esos casos, porque estás dando mucho material. Hay una cosa importante que acabaste de decir. Si viene un paciente con una catarata nuclear 4 cruces, una piedra, una pupila que no dilata y una pseudofoliación, y me pide que le opere los 2 ojos, yo lo miro y digo, no, definitivamente no lo voy a operar, porque también está el grado de dificultad de la cirugía. ¿tá? Vos tenés que saber que son cirugías realmente titánicas, hasta por vos mismo no podés hacer los 2 ojos. ¿Ok? Es decir, tiene que ser una cirugía en la cual el paciente entienda perfectamente cuáles son sus riesgos y cuáles son sus beneficios. ¿Ok? Y si vos no entendiste que podés tener una cirugía, que podés tener una infección bilateral, aunque no hay descrito, hay 3 en todo el mundo en 20 años, puede pasar que vos, si no lo entendiste, no le tenés que meter al paciente para operar los 2 ojos. Definitivamente. Yo todo eso lo acepto muy bien y como dijo Emilio, no creo que sea ningún problema operar los 2 ojos juntos, el riesgo no creo que sea muy alto, pero que lo hay. Y el problema es que estás arriesgando los 2 ojos al mismo tiempo. O sea, yo he tenido pacientes que se han caído por la escalera, he tenido pacientes que han tenido un infarto la noche de la cirugía, he tenido pacientes que no han venido a controles. Y le ha pasado a todo el mundo. Obviamente eso nadie lo va a publicar. Lo que sí, el día que haya un abogado, un juez delante, diciéndote, y hacía falta operar los 2 ojos al mismo tiempo,
el argumento de él me lo pidió no va a servir de mucho. Pero Mirá, es válido. algo que acabaste de decir, Arturo, es muy importante. El riesgo es como si fueran dos cirugías totalmente diferentes si vos hiciste las cosas correctamente y bien. Ahora, hay algo que Emilio lo debe saber mejor que nosotros, que son las endoftalmitis endógenas. Eso sí es un problema grave acá, ¿ok? Eso es un problema grave y serio, porque no es que el paciente se infectó. Uno ya lo tenía dentro, el germen. Entonces, eso sí es un problema serio. Pero cuando vos separás completamente un ojo de otro, ¿tá? No vamos a decir cero porque no existe en la medicina. La medicina no es binaria. La medicina tiene un montón de grises, ¿ok? Pero que podemos decir que está casi cercano a cero y que 20 años te dieron la razón, realmente ahí es donde uno empieza a entender otras cosas. Sí. Esa es la realidad. Yo entiendo todo lo que están diciendo y lo viví, y lo vivo, y opero, que llegué a operar 600 pacientes en un mes, o sea que quédate tranquilo que lo entiendo todo, pero la realidad es que uno tiene que saber cuándo seguir adelante y cuándo no. Y el paciente, yo no dije que es el que te va a indicar, opéreme los dos ojos, opéreme un ojo. El que va a indicar que va a hacer los ojos vas a ser vos, ¿ok? Pero el paciente tiene que estar absolutamente consciente de lo que se va a hacer. Esa es la realidad. No, el paciente tiene que entender todos sus riesgos. Yo solo me acuerdo como una pesadilla, y por suerte no fue tan pesadilla, de un paciente que quería que le opere los dos ojos al mismo tiempo. Era un paciente de otro médico, que yo se lo operé, pero a sabiendas, no era un cirujano fantasma. Hablé con él y le dije que no, y tuvo una endoftalmitis. Pero tuvo una endoftalmitis por un Streptococcus lugdunensis, que nunca lo había oído. Le operamos 2 meses el otro ojo, a los 2 meses el otro ojo, y tuvo la misma endoftalmitis. Y obviamente no fue por el instrumental, el paciente tenía un cáncer de vejiga, etc. No quiero imaginarme lo que hubiera sido mi vida durante unos años si lo hubiera operado el mismo día, porque ese paciente me rompió las QTGD durante meses. ¿Salió adelante o quedó? ¿Salió adelante un ojo quedó como con 3-4 décimas y el otro quedó muy bien. Pero el primero, en realidad fue una endoftalmitis relativamente tardía, porque se demoró unos cuantos días y se había ido ya, y no se lo trató conmigo. Y el segundo, que se lo tratamos nosotros, anduvo muy bien. Pero para tener en cuenta, como dicen los americanos, hubiera pasado por una cirugía bilateral. Y sí, como dicen los americanos, shit happens. Pero para tener en cuenta, bueno, lindo. No sé quién quiere opinar algo más, porque la verdad que es un tema controvertido y divertido, porque yo los escucho y me remeda lo que me pasaba hace unos años y digo, pucha, será así, y la verdad que es muy interesante. La verdad que no sé si alguien quiere opinar algo más del tema. Si no hay más preguntas, gracias a Creo, los creo que no. Siendo la hora 8:30, lo dejamos para el martes que viene. Dale. Bueno, muchas gracias. Los esperamos el próximo martes. Bárbaro. Bueno, gracias. Chao. Chao.